Negocio fiduciario. Es un contrato por el cual un constituyente transfiere todo o parte de sus bienes o derechos a un fiduciario, quien teniendo estos bienes y derechos separados de su patrimonio personal, actúa con la finalidad determinada en beneficio de uno o más beneficiarios conforme a las estipulaciones del contrato. La fiducia mercantil está definida como un negocio jurídico en virtud de la cual una persona llamada fiduciante o fideicomiso transmite uno o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien obliga a administrarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente. Partes de la fiducia: fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. Fiduciante o fideicomitente es la persona individual o colectiva, pública o privada, que transfiere al fiduciario el bien de su propiedad para que éste los administre en concordancia con un interés en favor de un tercero llamado beneficiario. El fiduciario es el establecimiento del crédito facultado por las supercompañías de bancos para desarrollar negocios. Es la que recibe los bienes y los administra con el cargo fiduciario. El fideicomisario es la persona que recibe los beneficios de los bienes dados en fiducia. Clases de negocio fiduciario. El fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles e inmuebles a un patrimonio autónomo para que una administradora, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato. Los beneficios: agilidad en la constitución y liquidación, solemnidad, confianza y transparencia, irrevocabilidad de las decisiones, seguridad y confianza para el desarrollo de proyectos y negocios, entrega oportuna de información respecto al desarrollo del negocio. El encargo fiduciario es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciaria para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como gestión, inversión, tenencia, enajenación en favor del constituyente o un tercero llamado beneficiario. Los beneficios: es la irrevocabilidad de las decisiones. Este contrato termina luego de haberse cumplido las condiciones o plazo estipulado en el contrato. Comparece en representación del contribuyente, conforme lo establezca el contrato. Este puede ser celebrado por documento público o privado. Mercado legal del negocio fiduciario. Mercado de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Comercio como institución jurídica. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Comisión de Valores, Corporación Financiera Nacional, como una institución orientada a la concesión del crédito y el desarrollo industrial. En julio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y en Guayaquil. En mayo de 1993 su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de los agentes de bolsa. En julio de 1998 se expedió la nueva Ley de Mercado de Valores, la misma que se encuentra vigente en la actualidad y derogó a la de 1993. Fideicomitente. Cumple con derechos y obligaciones. Son las que se prevén en el contrato de fideicomiso mercantil y en el del encargo fiduciario. El fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. Fiduciario. El fiduciario administra prudentemente los beneficios transferidos en el fideicomiso mercantil. Mantiene el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio patrimonio. Beneficiario. Este también cumple con derechos y obligaciones. Derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes.
recibir todas las partes prestaciones que le correspondan conforme al contrato, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines, pedir cuentas al fiduciario. Responsabilidad tributaria. El fideicomiso mercantil tendrá al agente de recepción o de percepción respecto de los impuestos que al fideicomiso le corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente. En el caso de encargo fiduciario, el fiduciario hará la retención a nombre de quien otorgó el encargo. Para todos los efectos consiguientes, la responsabilidad del fiduciario en relación con el fideicomiso que administra se regirá por las normas del Código Tributario. El fiduciario será responsable solidario con el fideicomiso mercantil por el incumplimiento de deberes formales que como agente de retención y percepción correspondan a la fiducia en garantía. Es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos y con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones determinadas en el contrato. En caso de que el deudor no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario procederá a la venta del bien o bienes destinados, el producto obtenido al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente. Las partes de la fiducia son fideicomitente, fiduciario y beneficiario. El fideicomitente constituyente es el deudor de una obligación crediticia, es el ente que mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor. La fiduciaria es quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria, virtud del contrato fiduciario que suscribe. El acreedor es un beneficiario del contrato una vez se vincula a este mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a suscribir el contrato fiduciario. ¿Qué es el certificado en garantía? El certificado en garantía puede ser expedido por la fiduciaria como vocera del fideicomiso correspondiente a favor del acreedor garantizado. En el certificado en garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Este certificado no es un título de valor ni un título de crédito, solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. Los títulos de valores. El objetivo es garantizar con los títulos de valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de tercero, designado como beneficiario al acreedor de esto. Los bienes inmuebles. Garantizan operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. También se podría constituir recibiendo una propiedad, acciones de una compañía cuyo único activo es un bien inmueble. La cartera en garantía. Esta garantiza operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor, en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Ventajas de la fiducia en garantía. Esto no puede tener que constituir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato. Al efectuar un contrato de fiducia en garantía por incumplimiento del fideicomitente, haya necesidad de entregar o vender el bien para pagar con su producto a los acreedores. Fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. El fideicomiso en administración
es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos bienes fideicomitidos. Entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. El objetivo general es satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto del fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las características principales es la diversidad de objetos y de actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o amplio. Comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Las responsabilidades de la fiduciaria es solo de medio y no de resultados. Por lo tanto, la fiduciaria estará exenta de cualquier responsabilidad que esté más allá del cumplimiento de las instrucciones del contrato. No es responsable de cumplir con las disposiciones del contrato del fideicomiso mercantil si los constituyentes o beneficiarios no han proporcionado los recursos necesarios para ellos. Los tipos de fideicomisos en administración. Debido a la amplia gama de fideicomisos que pueden existir dentro de esta definición, es necesario señalar las clases que son utilizadas con mayor frecuencia, como es los flujos de fondos y el pago de condiciones. El flujo de fondos tiene como objetivo asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente, hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibir en el futuro, según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente. El pago condicionado tiene como objetivo asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio de bien.